Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Películas Ideología. Como todas las semanas, esta vez vamos a estar analizando una película de acción que recientemente acaba de salir, que se llama El Justiciero. La tercera parte, además. Entonces, nos regresamos de nuevo al análisis de las películas. Cristian, Balam, y como todas las ocasiones, avisamos que este no es un análisis estético de la película, sino más bien un análisis ideológico de la película como objeto cultural de nuestro tiempo. Y le vamos a preguntar qué nos puede decir de las ideas que reinan en nuestro momento. Diciendo eso, Cristian nos va a dar como un pequeño resumen de la película. Es correcto, como tú ya dijiste, es la parte 3 llamada el capítulo final. Esperemos que así sea. Eso prometieron, yo creo que sí. Eso prometieron, pero creo que como esta saga sí tiene más o menos éxito, nos vamos a tener que chutar quizás un día una cuarta entrega. Pero bueno, recemos que no pase. Bueno, quiero dar mi juicio en este caso al inicio, simplemente para que todo lo que argumente que puede quizás sonar contradictorio no confunda mi juicio de que se trata, desde mi punto de vista, de una mala película, no solo desde el punto de vista de crítica cinematográfica, que no hacemos mucho en este espacio, sino sobre todo, y esto para mí es lo más importante el día de hoy, desde el punto de vista ético. Y no quiero ahorita en lo que voy a decir, digamos, moralizar falsamente, es decir, no quiero caer en lo que aquí también hemos analizado y criticado, de moralizar asuntos políticos que no son moralizables, sino que cuando uno hace eso es la muerte de la política o lo político, sino que me parece perfectamente legítimo, de alguna forma, si me atrevo a decirlo de esa manera, disfrutar escenas de violencia en la sala de cine para que no tengamos que vivirlas, sufrirlas, observarlas en la realidad, aunque pasan tristemente cada vez más o todavía mucho en lo que llamamos realidad, pero sí me parece importante que la película tenga una actitud ética hacia esa violencia, que puede tener varias dimensiones, pero glorificarla o digamos, ponerla como lo vemos en el caso del justiciero, como actos de justicia, sí me parece problemática, sobre todo en el caso de México, que no me dejarán mentir ustedes, tenemos cada vez más imágenes y videos de personas que hacen precisamente eso, toman la justicia, como ellos dirían, en sus propias manos y matan a la persona que según ellos merece la pena de muerte. Y creo que eso es, en todo caso, ningún avance civilizatorio, y en la película me parece que de manera pérfida y sádica se glorifica esto. Una vez dicho esto, ¿de qué trata la película? Bueno, el actor famosísimo Denzel Washington, que ya tiene mucho que no lo veo en buenas películas, vuelve a interpretar a Robert McCall, que tiene un asunto que arreglar entre unos sicilianos que no tienen buenas intenciones con él, y él obviamente es castigado con saña por ello. Pero entonces en consecuencia sufre heridas y casi parece que muere al inicio de la cinta. Pero, como no puede ser de otra manera, se salva y entonces se pone en manos de un médico que se ocupa de sus heridas. Luego, en una ciudad costera de Italia, se recupera y puede regenerarse lentamente. Al principio parece casi un hombre ya quebrado, camina con bastón por el pueblito, de manera contemplativa, y de ahí ya comienza como que, desde mi punto de vista, se glorifica de manera estética el pueblo en el que está, se presenta como idílico, como armónico, como auténtico, como conectado con sus raíces, como casi algo preindustrializado. Con las imágenes creo que hasta usan filtros para que resalte más esta parte, pero como no puede ser de otra manera, que todo para la película, para mí no, utopía construida o dibujada está en peligro por un grupo de mafiosos que meten terror a la gente que vive de manera tan tranquila fuera de eso, y obviamente McCall se encarga, cuando ya tiene las fuerzas suficientes, de enfrentarse a estos villanos que ponen en peligro a la gente que se merece la paz del pueblo. Y como ya dije, yo creo que la película establece una especie de visión turística y exótica de la ciudad y se mantiene fiel a esto, creo que hasta el final de la cinta. Y yo creo que eso es problemático porque nunca se cuestiona hasta qué punto este tipo de exotización que se persigue tiene sentido alguno, sino, digamos, hay para mí una lógica de transfiguración de la vida sencilla que a mí no me parece creíble, sino que simplemente trata de
abrir una supuesta dicotomía entre esa vida y el peligro externo, que también aquí lo hemos hablado una y otra vez, que hay algo que está bien, que es armónico, que es necesario conservar contra peligros externos de gente que es mala por mala. Que tampoco hay mucho que agregar ahí, sino que es gente que quiere perturbar eso, que tiene intenciones malignas, que le gusta el dinero, Claro. que quiere hacer negocio. Entonces, otra vez, ese tipo de abrir entre lo bueno y lo malo, me parece, estamos casi en una película de Disney, pero, y ya con eso acabo, me parece más peligroso aún, porque se plantea con algo profundamente violento y satisface el goce inmediato de mucha gente, que yo tampoco me salvo de eso a veces, de justicia inmediata, que no tiene nada que ver con, desde mi punto de vista, con una vida más o menos civilizada. Es realmente como interesante esto que planteas, porque yo creo que en general, y digamos lo vivimos aquí en México bastante, ese sentido de justicia expedita parece ser como cada vez más remarcado, principalmente por el hecho de que si no es justicia expedita de esa manera, no hay, ¿no? A veces pareciera que no hay, ¿no? Entonces ese es como un poco el otro sentido. Y digamos que también explica por qué hay tanta gente que se quiere dar justicia por su mano, ¿no? En el caso de México. Hay un momento en la película, justo como lo mencionabas, Cristian, cuando recién Robert llega a Sicilia y es, digamos, como atendido por ese doctor que ahora no recuerdo su nombre, pero digamos que es como un médico de la comunidad, que es ya como grande, que por ser médico también se alcanza a reconocer que hay como cierta como estatura moral del médico, que en general, digamos, en los pueblos se supone que muchos médicos tienen como ese estatus, ¿no? Entonces, parece ser que, digamos, la comunidad tiene la función principal en la película de regresarle el deseo de seguir viviendo a Robert. Porque justamente, digamos, después de haber tenido este acontecimiento que mencionaba Christian al principio de la película, Robert hace como una especie de análisis de su vida o hace como una especie de pequeño... sopesa todas las situaciones que ha tenido que pasar y las matanzas que ha hecho. Entonces llega un momento del querer suicidarse incluso, porque ya no soporta, digamos, ese tipo de vida. Y es la comunidad la que en la película sale a salvar a Robert. Digamos, lo salva no solo físicamente, sino sobre todo le permite una especie de regeneración moral. Le devuelve la vida, por así decirlo. Y entonces, digamos, al final la película se puede interpretar un poco de cómo Robert defiende o regresa como este favor que le dio la comunidad. Pero sí que me parece como muy, 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 muy evidente esta forma de la comunidad como permitiéndose como un estado armónico que no debe ser interrumpido, y cualquier interrupción es, digamos, como más bien contraria a la misma, que en este caso es el jefe criminal, que obviamente nadie que estemos viendo la película se va a poner, digamos, a favor de Vincent. Hacen que los hombres de Vincent hagan cosas como terribles para que justifiquen la violencia que después hace Robert y se obtenga justamente ese goce, ese plus de gozar. Sin embargo, digamos, ya viéndolo, como en muchas otras, como en las dos anteriores entregas de esto, al parecer, Robert mata a todos. O sea, es una máquina despiadada, destruye sin control. Y digamos que por igual a todas las personas, a todos los hombres, sin un juicio específico para cada uno, sin sopesar, digamos, las cosas que debieron de haber hecho o que no pudieron, o que debieron de no haber hecho, Robert los pasa a todos por el mismo rastrillo, ¿no? No hay como no hay ningún punto medio. Y yo quería preguntarte, digamos, respecto a la primera declaración que hacías al respecto de ese programa, si tú crees que, digamos, la violencia en pantallas que vemos así es, digamos, está cumpliendo una necesidad social. Y también quería preguntarte si tú piensas que, por ejemplo, esto se da también en el caso, y yo lo voy a decir así, no sé si YouTube lo strikee o algo así, pero digamos en sentido de la pedofilia, por ejemplo, ¿no? Esa clase de eventos así como productos culturales también para satisfacer esa clase de deseos. O sea, ¿cómo ves eso? ¿Por qué crees que sea justificado que sí existen? No creo que responda al mismo régimen de explicación que la pedofilia, que tal vez un día sería, fuera de broma, provechoso hacer un programa sobre pornografía o que tenga que ver con eso, porque creo que es algo que se tematiza poco de manera seria, más allá de juzgarlo como malo, bueno, perverso, ¿no? De por qué en Internet
se constituyen gran parte de páginas de pornografía y además atravesando todas las culturas. Ahí sí no es como que aquí no, aquí sí, sino es ahí sí la diversidad. La multiculturalidad. Y ahí sí el sueño posmoderno se ha cumplido en la pornografía. Quizás hablemos un día de eso, sería un buen tema, fíjate. Quizás hasta con Erandi y Mitch, ahorita que lo pienso. Pero bueno, después de este paréntesis, yo más bien creo tiene que ver, desde mi punto de vista, con una forma de procesar el malestar generalizado de manera apolítica, sino de manera intuitiva. Y ahorita voy a mi siguiente punto que tiene que ver con esto, porque más allá del problema ético, lo que me llama la atención en todas las entregas, porque siempre es lo mismo, esta taciturnidad en todas las cintas, es decir, que no hay casi diálogos, sino que cuando... De las pocas veces que Robert McCall habla, porque casi no habla, es cierto. Simplemente es una suma de banalidades, o se trata de cómo toma su té, o luego murmura cuestiones de sentido común como creen en los milagros. Y para esto creo que hay un diálogo en la primera película que tiene con una prostituta en una cafetería. Están Robert McCall con ella, él bebe su té como siempre de forma extraña. Y entonces la joven prostituta trabaja como prostituta por necesidad, obviamente. Ella en realidad quiere ser cantante. Ella se lo menciona a Robert muy brevemente y él le contesta luego, debe ser buena cantante. Y ella le pregunta, ¿cómo lo sabes? Y él se le queda viendo como 5 segundos y dice, tal cual, por intuición. Y entonces esto, más allá de representar un diálogo pedestre, creo que lo que vemos ahí es algo sintomático de este tipo de películas. Es una epistemología, es decir, una forma de creer que se crea el conocimiento muy tonta, porque yo creo que lo que podemos ahí experimentar una y otra vez es que personajes como McCall no intentan conocer de ninguna manera, digamos, a través de la observación del objeto, sino que implicaría hechos, pruebas, reflexión con el objeto y todo eso, sino que cree, y creo que eso es algo muy universalizado tristemente hoy en día, que se puede centrar solo en su intuición y que con esto es suficiente para supuestamente proporcionar conocimiento. Y creo que esto es una afirmación muy estúpida, pero creo que responde a lo que tú me preguntaste, porque así uno no se tiene que complicar las cosas, sino con eso ya puedes decir, pues mi intuición me dice que él es malo. Entonces, bueno, seguramente también ya hizo cosas malas, entonces se merece la muerte. Y creo que esa forma de impotencia reflexiva es muy característica de nuestro tiempo. Entonces, el malestar de la realidad, el malestar en la película, cómo lo procesas de forma apolítica, creo que es a través de este tipo de banalizaciones. Entonces, porque también en la película los malos... Luego sabes que son malos. Los presentan de forma que aunque tú no sepas y la persona mala nunca haya hablado, este debe ser malo. Mi intuición me dice, este es tatuaje, su forma de hablar, con su acento ruso. Eso no me da buena espina. Entonces, y creo que obviamente es un disparate que tú juzgues a alguien por tu intuición como bueno, pero también como malo. Eso no tiene sentido alguno. Pero creo que esa forma de justificarse, también con frases que luego a mí me dicen, es que... si alguien es malo, en parte también es un reflejo de ti mismo. O sea, este tipo de pseudo sabiduría, creo que se ve en TikTok e Instagram todos los días. Entonces creo que en la película lo vemos muy bien, que se construye de esa manera como bueno a los aldeanos del pueblo que McCall tiene que proteger, que esos son buenos. Nunca sabemos realmente por qué serían buenos o por qué ahí no hay opresiones, contradicciones, cosas nefastas, sino son buenos porque por intuición deben ser buenos. Pasa con por ese lado, pero también por el otro. Como que tampoco sabemos estructuralmente, la mafia y ese tipo de grupos pues tienen explicaciones. Tampoco es que surjan de la nada y que nazcan así y que son malos porque son malos. Entonces ese simplismo de ambos lados, representado sintomáticamente por los diálogos que McCall tiene en las películas, me parece que es la forma que la gente hoy confunde con politización y con forma de argumentar, y creo que por eso causan más o menos o tienen éxito, porque es como algo, insisto, muy intuitivo. No tengo que extrañarme de mí mismo, relacionarme con el objeto, pensar, confrontar, quizás confrontarme conmigo mismo. ¿Por qué disfruto algo que me parece quizás negativo? Todo eso no lo tengo que hacer, sino, como dice, confía en tu corazón, sigue tus sentimientos
Y ya con eso puedes ver sin ningún problema ese tipo de películas. Me parece que justamente es en la escena cuando está con el doctor, que lo están curando, que el doctor se pregunta, digamos, si es una persona buena o es una persona mala. Y entonces él dice, pues es que no lo sé. O sea, ya no sé si soy bueno o malo. Y lo que le dice el doctor es, pero seguramente eres bueno porque los hombres buenos nunca andan alardeando que son buenos. Es un criterio muy... Bueno, entonces, a mí me parece que, digamos... El punto principal o el problema que yo tuve principalmente con esto se resume mucho en la frase que es como la icónica de la película, que es: la justicia no conoce fronteras. O sea, y uno podría preguntarse si esto es real. O sea, porque para decir que la justicia no tiene fronteras, uno tiene que tener como una idea más o menos general o vaga de lo que es la justicia, ¿no? Y digamos, independientemente de la definición que demos de justicia específicamente, a mí me parece que es importante saber que casi siempre o en el 99% de los casos nuestra definición va a funcionar a partir de criterios. Uh-huh. Y todo sistema legal, digamos, en el fondo lo que trata de hacer es establecer positivamente dichos criterios a partir de los cuales juzgar las acciones de los individuos como justas e injustas. Y digamos, este mecanismo ha existido desde que existe el derecho. Es como lo más básico. De hecho, la palabra Estado hace referencia a un Estado legal justamente. O sea, porque antes las divisiones geográficas entre los distintos reinos o entre los distintos países eran, digamos... eran muy marcados simplemente porque en uno gobernaba un tipo de ley y en otro podías hacer prácticamente lo contrario. Por ejemplo, hace apenas unos 300 años existían regímenes legales en los que era permitido la esclavitud y otros en los que ya estaba completamente prohibida, con criterios muy distintos, evidentemente, ¿no? Pero, sin embargo, a mí me parece que es interesante que esta clase de películas o esta clase de superhéroes o antihéroes como el Justiciero aparezcan hoy en día, porque es el primer momento en la historia de la humanidad también en que existe la posibilidad de una justicia transestatal o que va más allá de los países en sí mismos. Recuerdo mucho un libro fundamental, me parece, dentro de la teoría, pues que será como de los libros de geopolítica más postmoderna, desde mi punto de vista, el libro Imperio, de Hardy Negri. En él, en algún momento, Hardy Negri justamente piensa en el esquema general nuevo de justicia que va a existir en el mundo, que existe en el planeta. Entonces, analizan algunos eventos, particularmente el caso de Estados Unidos llegando a Afganistán, y entonces en Imperio, Hardy Negri plantean en ese capítulo la posibilidad de Estados Unidos funcionando como la policía del mundo. Justamente creo yo, adelantándose un poco teóricamente, a este establecimiento general de un piso mínimo de criterio de justicia que puede establecerse en el mundo, que yo creo que en el fondo es lo que motiva un poco también las acciones de Estados Unidos. Lo que vemos hoy en día, creo yo, incluso si lo quieres ver en el ámbito geopolítico, es como una especie de negación de ese primer principio de Estados Unidos como policía del mundo, porque ahora de repente China y Rusia también quieren ser los policías del mundo, ¿no? Entonces hay como una pelea muy grande, pero a lo que voy es, al final esos criterios no están dados, ni la definición de justicia está dada. En el fondo es una lucha muy grande entre criterios distintos de lo que es justo o injusto. Digamos, la propia narrativa de cada estado para justificar su posición en el mundo y su poderío tiene que estar atada justamente a esa idea de la justicia. Entonces, ¿qué tan justo es lo justo realmente? Y esta frase de la justicia no conoce fronteras en la película me parece que es como sintomática de esa situación. Estoy de acuerdo, porque además yo creo que es justamente esa supuesta justicia intuitiva de un supuesto sentido común humano ahistórico. Ajá. Bueno, pues eso es justo, obviamente, ¿no? Si es justo, pues porque es justo. Entonces, que a un nivel muy básico, claro, quizás tengamos ciertas concepciones de justicias que sean universalmente y parte del carácter humano, tal vez sí, pero a nivel muy básico. Quizás que si tengo 2 dulces y están 2 niños, bueno, quizás la mayoría diría que lo justo es que le des 1 y 1, pero ya uno si complica las cosas, quizás uno tiene problemas de diabetes, o sea, ya lo podrías complicar, o sea, estaríamos en un escenario estéril que no existe en la realidad. Simplemente la mafia, o sea, en un sistema en el que está penado, por ejemplo, la distribución de la marihuana, aparece la mafia como problema legal, pero en un sistema en el que ya está legalizado, aparecen como empresarios normales, o sea, no hay... Sí, no hay, pero yo creo que ahí estamos llegando a un campo muy anti-intelectual, que también, desde mi punto de vista, reina en la vida real, que basta con una mirada, con una expresión facial, y ya se sabe quién es bueno y quién es malo. Quizás en la vida pública en México yo observo algo similar a la hora de evaluar, entre comillas, a políticos.
que no se mete con sus ideas, con lo que votó, sus propuestas, su ideología, sino se analiza cómo le dio la mano, su lenguaje corporal, estuvo feliz, se mostró enojado, está buena ondita, su forma de ser. Me recuerda un poco a eso, como si eso fuese entonces un elemento que importa a la hora de tomar decisiones políticas y que además las personas ya no tengan que leer el libro, no sé, de las propuestas de Ebrard para decir una cosa, sino tiene que ver su video y con eso ya intuitivamente decir, ¿me da confianza o no me da confianza? Ya ves que también luego esas son preguntas que le hacen a la gente. ¿Te da confianza el gobierno de AMLO? No digo, bueno, pero ¿confianza para qué? Para... Sí, güey. O por ejemplo, este hecho de que mucha gente esté confiando en Harfush, que es el abanderado de Claudia Sheinbaum para gobernar la Ciudad de México, simplemente porque es el abanderado de Claudia Sheinbaum para gobernar la Ciudad de México. Pero, digamos, las experiencias que ha tenido la Ciudad de México teniendo a policías gobernándolo han sido espantosas, han sido terribles. Justamente Mancera fue el último policía que gobernó la ciudad y fue un desastre, fue algo terrible. Y de nuevo, digamos, pareciera que volvemos a caer en la misma tragedia, aunque ya como comedia más bien. Y justamente es por la incapacidad de tratar de juzgar esos criterios de justicia que aparentemente se nos otorgan o que aparentemente están implícitos ya en el hecho, ¿no? Pero definitivamente ahí yo creo que se parece muchísimo. Ya nada más quisiera, digamos, okay, como terminar, que yo creo que en este mismo punto, en este mismo sentido, me parece interesante que la CIA aparezca de nuevo, digamos, como extrayendo sus poderes así mágicos hasta el otro lado del mundo, justamente para trabajar con Robert y llevar la justicia a ese pequeñito pueblo de Sicilia. Que eso sí también me pareció... Bueno, Kissinger diría que... pues no sé qué cosa, pero sí, estoy de acuerdo con eso, pero digamos, para mí lo que más me asusta es que además la figura de McCall, o sea, de Robert, se nos presenta o se nos quiere presentar como alguien lleno de sabiduría. Porque la película se toma en serio, no es una sátira, o a veces hay héroes que uno sabe, bueno, realmente son medio básicos y quizás tienen fuerza, pero intelectualmente les falta. Pero aquí no, sino toda el supuesto aura que envuelve Robert está supuestamente cargada de sabiduría, de experiencia de vida, y lo que en realidad deberíamos, desde mi punto de vista, oír es el vacío que agita en su cabeza, que es la absoluta nada. Porque cuando abre la boca en todas las cintas, y vi las tres, sale pura tontería o sabiduría de sentido común que dice todo y nada. Porque, digamos, son frases que puedo yo ver en calendarios arrancables, en cosas de Instagram, en libros de autoayuda. Entonces, cosas como me gusta el orden, todos los humanos tenemos familia. Ese tipo de... Bueno, pues nadie diría que no. Como que esa impotencia que es algo que no puedes criticar porque es tan básico que se escapa, digamos, de una posibilidad de crítica o de contradicción. Y además yo creo que de lo que se trata de aquí, porque tú lo dijiste, o sea, vemos realmente un sujeto que al inicio se quiere tomar la vida y que realmente es un sujeto que me parece con máxima inseguridad. Y creo que esta inseguridad se disuelve o lo trabaja o convierte en síntomas, como diría el psicoanálisis, con caprichos individuales. Es decir, cómo bebe el té, cómo dobla la servilleta, luego tiene rituales en sus lugares en los que vive, y creo que eso que responde a esta profunda inseguridad del sujeto, que me parece muy característico también del siglo XXI, en la época que nos tocó, se minimiza, creo que aún más, cuando, digamos, se reduce esto al radio de acción que luego él tiene en las escenas de acción que hasta prende el reloj. Y es como que ahí como que dice, bueno, esas rituales que tiene le sirven a la hora de matar a los malos. Entonces también a mí me parece que eso también es por lo menos peligroso. Y ya lo último es que, como dije al inicio, creo que en la película también se busca como una especie de autenticidad, originalidad que aún no haya sido, digamos, sobreformada por el consumo, por el capitalismo, que, digamos, que se ha querido luego encontrar en documentales sobre comunidades originarias, auténticos. Digamos, esto se reivindica para mí sí en la película. Y creo que se muestra hasta en los rostros del médico, de la gente, cuando se nos muestra cómo ríe la anciana del pueblo, los ancianos con miradas supuestamente cargadas de sabiduría, la fiesta. Y entonces esta experiencia de la, dirían creo que en la película, verdadera Italia,
que aquí sigue otra vez siendo completamente ella misma y que la gente sigue siendo ella misma, que Meloni estaría feliz con eso, ¿eh? O sea, hay que decir que la política actual de Meloni, que es casi fascista, pregona precisamente esto. Italia para los italianos, fuera los migrantes, fuera el peligro externo que rompe con nuestra cultura supuestamente auténtica, honesta, recta, buena. Que además es una mamada, porque Sicilia es un paraíso fiscal que tiene así como... O sea, esto que muestra en la película nada que ver. Estoy en de realidad, acuerdo, estoy de es acuerdo. un territorio prácticamente Es una lleno fantasía, de, es una fantasía, pero por eso me parece tan peligrosa, porque me parece una película en ese sentido profundamente reaccionaria. Sí, sí. O sea, total. y eso es lo que luego también aquí, por esto, desde mi punto de vista, hacemos este tipo de análisis de películas, que algo que se presenta como inocente, como armónico, como con risas, como con familiaridad, en el fondo puede ser un sueño fascista. Que el fascismo no se nos tiene que presentar siempre en uniforme reprimiendo, sino que también, si lo pensamos y analizamos estéticamente, también puede venir envuelto en ese pueblo idílico de Italia. Yo creo que, digamos, estoy de acuerdo contigo. Igual, ya nada más para terminar, me parece que, digamos, es importante reflexionar que la ética o digamos, la justicia en este caso, nunca es individual realmente. O sea, jamás Sí. lo es. Yo creo que la moral, digamos, si hacemos esta división entre moral y ética, la moral serían las reglas con las que ya traemos, digamos, de antemano, que preexisten a nosotros, a las que obedecemos sin reflexión. Y la ética sería más bien como este actuar sobre esas normas, pero reflexivamente, como reflexionarlas, criticarlas. Pero el momento de la crítica, digamos, en el que tú dices, estas reglas específicas no son justas, que también se vale. O sea, que se vale decir que un régimen legal o específico no es justo. Pero, digamos, esa reflexión en el que tú declaras algo como no justo, nunca es individual. Jamás puede ser individual. Es todo lo contrario. Dado que la ética es una reflexión seguida por la lógica de la razón, y la razón en el fondo es colectiva, o es, digamos, en realidad es una razón humana o universal por sí misma, las reflexiones éticas que salgan de la crítica que hagamos a un sistema en específico deben de tender a la universalidad. O sea, yo creo que Kant justamente es lo que trataba de decirnos cuando, digamos, una de sus grandes conclusiones es el imperativo categórico, es decir, estas acciones éticas que buscan tener universalidad para toda la humanidad. Y en este caso específico me parece que es igual. Yo creo que hoy en día vemos muchísimas situaciones verdaderamente injustas en México, que uno pareciera justamente pedir como esta clase de justicieros autónomos o justicieros individuales a lo largo del sabiduría. país. Llenos de sabiduría además, pero justamente el peligro es ese, o sea, que nunca en realidad una decisión ética reflexionada puede ser individual. O sea, eso yo creo que es básico. Sí, estoy de acuerdo. Y por eso no puede ser un ejercicio de intuición. Claro. Sino ahí estás en una falsa sabiduría que no es tal. Uh-huh. Yo quizás, no sé, 2-3 minutos, pero ahí es una idea de Heidegger que creo que solidifica mi argumento del fascismo, porque si digo algo yo creo que sí lo tengo que justificar un poco para que no digan que siempre es fascismo. En mi caso, creo que en la película se asume que las personas somos como por ejemplo una roca, es decir, que permanecemos sólidas e inamovibles en un lugar, como una roca, y donde nada puede cambiar, por ende tampoco hay necesidad de pensar, como bien dijiste. Entonces la comunicación funciona fuertemente de forma no verbal, que para mí eso ya no sería comunicación, por lo menos no con ese rasgo humano que la hace tan complicada y al mismo tiempo tan posiblemente emancipatoria, sino que hay un intercambio siempre de miradas pseudo profundas a través, como ya dije, de una sonrisa, etc. Entonces creo que por eso hay mucho Heidegger en la película. ¿Por qué? Bueno, porque Heidegger también hizo, por lo menos en los textos que yo he leído de él, muy fuerte lo no verbal. También tenía la idea de que en realidad hay que escapar de estos que él llamaba discursos intelectuales, que él llamaba intelectualoides, que hay que escapar de estas muchas palabras y discusiones. Y esto me llevó a un pequeño texto de él que se llama ¿Por qué nos quedamos en la provincia? Y ahí describe un paisaje montañoso de ahí, pero no con ojo de turista, sino como él cree con el arresto cuando trabaja ahí. Y ahí dice una y otra vez que una campesina le manda saludos cuando va a caminar en la mañana y que este saludo es un principio más importante para él que cualquier artículo que aparezca en un periódico sobre supuesta filosofía. Y luego el texto, nada más cito algunas frases, termina con lo siguiente.
El otro día recibí mi segunda llamada de la Universidad de Berlín. En tales ocasiones me retiro de la ciudad a la casa de campo para pensar. Escucho lo que dicen las montañas, los bosques y las granjas. Al hacerlo, me encuentro con mi viejo amigo, un granjero de 75 años. Ha leído sobre la llamada de Berlín en el periódico. ¿Qué va a decir? Desliza lentamente la mirada segura de sus ojos claros hacia los míos. Mantiene la boca bien cerrada. Pone su fiel mano deliberadamente en mi hombro y sacude la cabeza apenas perceptiblemente. Es decir, rotundamente me dice, no lo hagas. Y bueno, es una carta que me dio mucho, pues sí, risa leer, al mismo tiempo entre risa y miedo. Pero ahí, digamos, vemos, según Heidegger, el ejercicio de intuición. ¿Qué debo de hacer? Basándome en un intercambio de miradas con un viejo sabio del pueblo, del campo, que tiene esa sabiduría en su mirada y su forma de tocarme. Y entonces él me dice, a través de su intuición, no lo hagas. Y entonces, de hecho, y ya con eso acabo, a menudo yo creo que es precisamente la contraintuición, por eso yo, por ejemplo, soy tan fan de Zizek, la que nos ayuda a pensar. A partir de ahí comienza el ejercicio de reflexividad humana sobre los hechos, sopesándolos a fondo, discutiendo precisamente las distintas facetas que no puedo alcanzar con mi simple intuición humana. Y con eso nos podemos, no sé si acercar o llegar a una especie de conclusión o análisis correcto. Es decir, que no basta para que yo diga que este es un buen tipo o no con mi intuición, sino que la discusión comienza cuando se pone en marcha lo contraintuitivo y también de esa forma, y lo he dicho una y otra vez, luchamos contra nuestros propios prejuicios que todos tenemos, pero precisamente ahí inicia el momento de pensar humano. Y entonces se supone que en la película y para Heidegger actuamos principalmente o quizás exclusivamente por intuición. Como el granjero actúa hacia Heidegger, así creo que McCall actúa hacia la población y la población actúa hacia él. O sea, eso que leí de Heidegger creo que lo vemos en la película de ambos lados. Por lo menos del pueblo hacia Robert y de Robert hacia el pueblo. Y entonces así se supone que vemos con claridad lo que hay que hacer. Simplemente fuera de uno mismo, sin pensar, sin razonar. Simplemente lo sabes porque estás del lado de la verdad y también por eso estás del lado del bien. Y por esto la película me parece en ese sentido muy peligrosa. Vaya, pues bueno, ¿te recomendarías la película? ¿Qué calificación le pondrías? Nah, aquí no calificamos, pero obviamente no. Si las quieren ver, las primeras dos están igual que la tercera, entonces esas están en plataformas de streaming. Si las quieren ver, pero hay muchas películas que vale la pena ver y esta no es una de ellas. Tú tampoco la recomiendas, supongo, ¿no? Sí, no. O sea, yo creo que es muy parecida también, además, a muchas otras. Entonces, más bien que tienen como hasta catálogos de qué tipo de justiciero les gusta, ¿no? Que está también El Transportador. Está también Duro de Matar. Bueno, sí. Hay varios para elegir. Es correcto. Escojan, pero piensen. Sí, sin duda. Sin más, nos vemos el siguiente Hasta la próxima semana. Hasta luego.